¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a cuenta a su programa La Visión de los Juzgadores, un programa de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ustedes, un programa donde vemos temas jurídicos, pero tratando siempre de abordarlos de la manera más práctica y más sencilla. Para ello siempre me voy a acompañar de dos personajes, en este caso magistrados de circuito, que, bueno, pues tengo que agradecerles antes que nada, o antes que todo, más bien, el hecho de que estén aquí con nosotros. Vienen desde Zapopan, Jalisco, ambos son magistrados de circuito. Voy a presentar Mario Alberto Domínguez Trejo, es un gusto que hayas aceptado la invitación. Fernando, gracias. Un placer. Y José Luis González, también magistrado. Gracias, Y pues no, gracias a ustedes por el viaje, por venir y dedicarnos estos tiempos. Vamos a hablar de una figura que ustedes manejan muy bien en colegiado. De hecho, es una figura jurídica que ha llamado mucho la atención, sobre todo con la nueva reforma a la ley de amparo, que es el amparo adhesivo. Pero siempre me gusta, antes de arrancar con estos temas ya directamente a qué es lo adhesivo, pues bueno, entendemos qué es el juicio de amparo y qué es el juicio de amparo directo e indirecto, pero el programa va dirigido a personas que luego no conocen de estos temas. ¿Cómo podrías definirme, José Luis, el amparo en términos muy generales? Sí, y sabemos que el amparo ante todo es un juicio, igual que cualquier juicio civil, familiar, mercantil, inclusive el procedimiento penal, en donde es una controversia, un litigio entre partes. En este caso es el gobernado, una persona que puede resentir la afectación a un derecho humano, por un acto o una omisión de una autoridad o por una norma general. Y entonces ese gobernado acude, insta a la autoridad de amparo, juez de distrito, tribunal unitario de amparo, si hablamos del amparo indirecto, o tribunal colegiado al amparo directo, porque sabemos hay dos vías para impugnar diferentes tipos de actos. Entonces, en esencia, el juicio de amparo es una controversia entre un gobernado frente a una autoridad cuando el gobernado, le demanda el que le restituya una lesión, una afectación a un derecho, ya sea previsto en la Constitución o inclusive en un tratado internacional. Entonces, en esencia, el juicio de amparo es el que una persona pretende, un gobernado, ya sea individual, colectiva o persona jurídica colectiva, el que pueda acudir a esa instancia para que a través de una sentencia, y bien bonito que es el juicio de amparo, sabemos, la justicia de la Unión ampara y protege, restituirle en ese derecho que ha sido violentado. Y esto no es una figura nueva, el juicio como tal. Estamos hablando desde 1840. No quiero hacer aquí gala desde 23 de diciembre con una propuesta que ya traía don Manuel Crescencio Rejón. Esto lo comento porque es mexicano el juicio de amparo, es muy nuestro. ¿Siempre ha sido así el juicio de amparo? El amparo mexicano, fíjate que es muy importante. Primero, presuponer, como dice José Luis, que en la justicia, digamos, de los juicios que se ventilan de todo tipo, civiles, mercantiles, familiares, penales, agrarios, todo lo que es el ámbito de justicia, que presupone la tramitación de un juicio previo en donde se va llevando a cabo a través de etapas procesales y demás, y culmina esto en una sentencia. En una sentencia que es objeto del amparo directo mexicano, que en su momento pues era innovador y que en algún momento de la historia de nuestro México encontramos que el amparo empieza a tener cierta lentitud, o llega a ser responsable de la lentitud de la justicia. Y como propósito, digamos que el constituyente permanente en 2011 logra consolidar una reforma al artículo 107 de la Constitución, particularmente en la fracción 3, que es la que regula lo concerniente al amparo judicial. Ese amparo judicial es el que nos lleva a nosotros a entender el amparo directo que se promueve en contra de esas sentencias. O sea, ahí se alegan violaciones procesales o se alegan violaciones ya en la sentencia. Pero figuraba solamente una de las partes y la otra de las partes era llamada como tercero, en su momento tercero perjudicado. Así se llama, tercero perjudicado. Hoy es tercero interesado y su participación en el amparo es limitada a hacer valer cuestiones de orden público porque los alegatos que podía hacer valer, pues se tiene la tradición de que no forman parte de la litis. De manera que ahora con la figura del amparo adhesivo, que está inscrito en esa parte del 107, le permite a la otra parte, de las partes, hablando de dos partes contendientes, puede haber más, pero le permite a la otra parte plantear algunas violaciones también. Te metiste ya directamente a lo adhesivo. Es claro, bueno, tenemos un juicio de amparo para cualquier acto contrario a la Constitución por parte de autoridades. Hoy hablamos también de derechos humanos. Es un tema que ha sido reciente. También hablas, y te lo pregunto, José Luis, en esta necesidad del tercero perjudicado, hoy llamado tercero interesado, de participar en este juicio, en esta necesidad es como, creo, surge el amparo adhesivo, pero habría que definir qué es el amparo adhesivo. Sí, y ya de eso se ha ocupado la Suprema Corte y también los tribunales colegiados, y sobre todo partiendo de lo que quiso el constituyente reformador en 2011. La idea del amparo adhesivo como tal, según dice el constituyente permanente, es decir, los legisladores que reformaron la Constitución, era concentrar en un mismo juicio de amparo tanto los intereses del que promueve el amparo como de su contraparte, que inclusive, y hablando como dijo Mario del amparo judicial, que en una controversia, por poner un ejemplo civil, que en una sentencia civil, que una sala confirmó la del juez y condenó a una de las partes, pues ella es la que pierde, pero la que obtuvo una sentencia a su favor puede adherirse, es decir, a través del amparo directo que promueve el que perdió, el que ganó pueda defender, ya sea con argumentos tendientes a fortalecer
a darle fuerza a esa sentencia que se está controvirtiendo vía de juicio de amparo, por un lado. Y la idea es esa de darle concentración, según el permanente, darle concentración para que ahí se examinen tanto los intereses del principal, del que promueve el amparo, como dice la ley de amparo y la Constitución en el 107, la adhesividad, es decir, adherirse, pero con un interés distinto. Entonces la idea es del Constitución, pero como bien dices, Fernando, creo que también la idea, aunque no es expresa, implícita del constituyente y también de lo que se ha dicho, es darle la oportunidad, no dejarle inaudito, porque por decirlo así, ya gané a través de una sentencia de un tribunal común, ordinario, y ya luego me entero que mi contraparte, el que perdió, va al amparo, y luego pues me quedo con los brazos cruzados esperando a ver qué sucede. No, el caso es que tenga una participación activa y defienda lo ganado. Igualdad de oportunidad, igualdad, como dicen, también de armas. Así debe de nacer lo adhesivo, para buscar este equilibrio entre las partes. Hasta ahí vamos bien. Pero yo gané ya el asunto, me entero que mi contraparte se fue al juicio de amparo. ¿Y qué hago? ¿Cómo me entero? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo para acudir? ¿Qué voy a defender? Porque, bueno, ahorita tú lo decías, pues yo voy a seguir pensando que yo ya había ganado, ¿no? Y no quiero perderlo. ¿Cómo se maneja esto, Mario? Fíjate que hay una parte importante, después de la reforma de 2011, en donde ya se incorporó el amparo adhesivo, hay una parte importante porque no teníamos nueva ley de amparo. 2013 es cuando viene la ley de amparo, entonces en ese lapso, bajo principios de eficacia directa de la Constitución, se empezaron a promover amparos adhesivos. Y entonces no había regulación y surgían todas estas inquietudes. Pues, ¿a partir de cuándo? ¿Cómo lo promuevo? ¿Ante quién? Esto ya se resuelve en la ley de amparo. Actualmente, pues, digamos que habiendo dos partes en un juicio, cuando se promueve el amparo directo, llaman a la otra parte como tercero interesado. A partir de ahí ya tiene conocimiento de que se promovió una demanda de amparo ya directo. No puede alegar que no lo conoce. Ya le notificaron, ya sabe. De inicio. Y después viene la segunda parte. Esa demanda de amparo la tramita la autoridad responsable, la manda a un tribunal colegiado. El tribunal colegiado, una vez que admite, entonces surge el término de los 15 días para promover ese amparo adhesivo. Eso está previsto ya en la ley de amparo. Lo que surgió por interpretación, digamos, para ver si tengo que esperar yo a que me notifiquen, para ver cuándo inicia mi término de los 15 días, lo que surgió en una interpretación de jurisprudencia fue que había que estar al pendiente. O sea, es importante que digamos, que todos tus televidentes sepan, si quiero promover un amparo adhesivo, pues tengo que estar al pendiente de cuando el asunto se va al tribunal colegiado, porque a partir de que admiten, inician los 15 días para promover ese amparo adhesivo. Siempre estar pendiente del asunto. Claro. Esto es qué bueno que lo comentas, porque bueno, el amparo directo no deja de ser un juicio distinto al que ya se siguió. O sea, no es un recurso, es un juicio, y no nos vamos a dar cuenta a lo mejor en el juicio natural, como normalmente se dice, o en aquel que habíamos entablado, que ya se promovió el juicio de amparo. ¿Esta adhesividad en la que yo tengo para acudir es propia del amparo directo o del amparo indirecto? ¿Cómo lo manejan? Sí, ya la ley de amparo anterior a la vigente, es decir, la que surge en 1936 y tiene vida hasta 1913, antes de abril de 2013, reconocía esa figura distinta que se denomina revisión adhesiva, pero es propia, exclusiva del que se ha denominado amparo indirecto, o sea, distancial, el que se promueve ante un juez de distrito de manera como regla, o un tribunal de amparo cuando se reclama otra resolución de otro tribunal, unitario, a un tribunal unitario. Y en ese es la oportunidad que le dan a la contraparte del que promueve el amparo para, cuando hay un acto de autoridad, ya sea una sentencia, o digo, una resolución judicial, no sentencia, sino otra distinta a una sentencia, de defenderla, o para que se mantenga en acto. Pero eso es propio del amparo indirecto. La novedad, como dijo Mario, es que con la reforma constitucional de 2011 y la ley vigente que surge 2 años después, 2013, que entra en vigor, reconoce esa nueva figura del amparo adhesivo, es decir, propio y exclusivo del amparo directo. Es decir, antes de 2013 ocurría que en el amparo directo nada más lo promovía aquel que, repito, le perjudicaba la resolución de una sala, de un tribunal unitario, porque el amparo directo es propio para combatir sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, es un laudo en materia laboral. Y no tenía participación, o tenía participación como tercero interesado o antes tercero perjudicado, pero no una participación activa para defender lo ganado, la contraparte del juicio, es decir, la adhesividad. Y es donde surge precisamente esa oportunidad. Por eso la diferencia de revisión adhesiva, amparo adhesivo. Bien, ¿cualquiera puede entonces ir al amparo adhesivo o tiene que ser parte en esto es el que en su momento venció? Claro. O quién puede acudir al amparo adhesivo? Fíjate, en materia de amparo indirecto, que también tenemos el amparo indirecto, digamos, se puede plantear por muchas cuestiones, normas generales, amparo con actos jurisdiccionales, y en el amparo de actos jurisdiccionales al que se refiere José Luis, pues no hay amparo adhesivo. Es importante establecerlo. O sea, uno va reclamando alguna resolución jurisdiccional, ahí no hay amparo adhesivo, es amparo directamente por la parte que cree que lesiona sus derechos fundamentales o derechos humanos, y no hay amparo adhesivo. Lo que hay es revisión adhesiva.
en su momento ya la sentencia que dicta el juez y lo que va a defender el tercero interesado es la sentencia. O sea, contra la sentencia dictada por un juez de distrito, pueden uno interponer el recurso de revisión. Así es. Y contra ese yo puedo adherirme, así entiendo, ¿no? Me adhiero a él para hacer valer ¿qué? A defender la sentencia del juez de distrito. Y en el amparo adhesivo, que tiene que ver con el amparo directo, eso es muy importante porque ahí el que va a ir al amparo es la persona que obtuvo sentencia a su favor. Hay una fórmula en el artículo 107 que dice la persona que tenga interés en que subsista el acto. Esa expresión está abierta, no hay interpretación todavía. Pero ¿quién podría ser más allá que el propio interesado? Bien, podríamos especular, por ejemplo, alguna persona que no hubiera tenido intervención en el juicio, materialmente en un juicio con parte demandada o actora, y en esa medida, pues esta persona se puede sumar teniendo interés en que la sentencia subsista por algo que le interesa, simplemente así. ¿Un interés jurídico? ¿Un interés legítimo? Interés jurídico creo que tendría que ser. Tendría que ser jurídico o legítimo también, porque quiero pensar que puede venir un extraño, para llamarlo como un tercero extraño, y querer participar también. Vamos a seguir ahorita hablando de este tema. Me preocupa, bueno, no me preocupa, más bien quisiera abordar este tema en relación con, ¿puedo ofrecer pruebas en adhesividad? ¿Tengo alguna oportunidad o no? Obvio, bueno, nosotros sabemos la respuesta, pero las personas que nos están ahorita escuchando y viendo, pues bueno, a veces no conocen de estos temas. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar, estamos en la visión de los juzgadores. Agradezco de verdad que estén con nosotros, no se vaya, estamos hablando del amparo adhesivo. De nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Estás en la visión de los juzgadores. Estamos hablando del amparo adhesivo. ¿Quiénes pueden acudir al amparo adhesivo y qué oportunidades pueden tener para hacer valer sus derechos, que es lo que normalmente la gente siempre quiere que se le haga caso y que se le respete? Y estaba haciendo una pregunta antes de irnos en el primer bloque. ¿Puedo ofrecer pruebas dentro de la adhesividad, dentro del amparo adhesivo? Y pregunto si puedo ofrecer pruebas porque también es una constante. Oye, fíjate que se me había olvidado, se me había pasado, yo te quiero presentar esto que corrobora que efectivamente la sentencia me la dictaron muy bien. Aspectos así. Mario, ¿qué me dices en eso? Fíjate que por regla general hay un principio para el amparo que es el acto reclamado se tiene que analizar tal como fue probado ante la autoridad responsable. Ese mismo principio es el que impera cuando reclama una sentencia definitiva. Y entonces, por regla general, y cada que decimos regla general es, pues regularmente no son admisibles pruebas, ni en el amparo directo y por consiguiente ni en el amparo adhesivo. El amparo adhesivo que, por cierto, tiene una naturaleza accesoria y que esa parte es muy interesante. O sea, el amparo adhesivo no nace solo, requiere necesariamente la promoción del amparo directo. Y esto sigue la misma regla. Y lo que hay en materia de pruebas es para establecer alguna causa de improcedencia. Pero eso, diríamos, no es propio de la materia del amparo adhesivo. El amparo adhesivo tiene dos propósitos ya fijados en la ley, que tú alegues o plantees argumentos para fortalecer la sentencia, a efecto de que el tribunal, cuando va a revisar el amparo, viendo que, digamos, que la parte que perdió tiene cierta razón, analice la otra planteamiento de la parte que ya había ganado para ver si fortalece la sentencia. Y otro, violaciones procesales. Entonces, pruebas que se hubieran ofrecido en el juicio, que no hubieran sido admitidas, sí son materia de argumentos, pero realmente fase probatoria no hay. Fase probatoria como tal no hay. Existe la obligación de pruebas, pero cuando hay una causal de improcedencia que pudiera surgir y que pudiera a lo mejor hacerla valer. Otro tema importante que quisiera abordar, yo acudo al adhesivo, me defiendo solo, ¿en qué sentido? ¿Tengo suplencia en la queja? ¿O no tengo suplencia en la queja? ¿Me van a revisar de manera estricta? Aunque ya Mario había adelantado que sigo la suerte, como normalmente se dice, al ser accesorio, la suerte de lo principal, esto es del resultado que obtenga en su momento el que va como quejoso, pues podría depender el mío. Pero ¿hay suplencia en la queja para quiénes? ¿En qué materias? ¿O es en general o no hay en amparo adhesivo? Sí, para contextualizar, fíjate bien, Fernando, y lo sabemos, nos es novedoso lo del amparo adhesivo. Y como juzgadores estamos creando criterios, interpretando lo que la Constitución y la Ley de Amparo refiere respecto a esto. Y luego pues hay muchos, en el ámbito jurídico, muchas figuras, y nada más las voy a enunciar porque son estrictamente técnicas o jurídicas, que los presupuestos de la acción, que los presupuestos de la procedencia, que precisamente los supuestos en los que procede el amparo adhesivo, y todo ello, los alcances en cuanto a qué se va a resolver en cuanto al amparo adhesivo, que si declararlo sin materia, que estudiar los conceptos de violación que haga valer la adhesividad para negar el amparo, o inclusive también como cuestión previa, sobreseer. Todas esas figuras técnicas o jurídicas que están previstas en la ley de amparo los estamos pues creando, interpretando, porque ha habido tribunales colegiados con diferentes matices para darle alcances y comprender. Ahora, respecto a lo que nos das participación en esta pregunta, es interesante, porque
y reiterando, si no promueve una parte, un amparo directo, una parte, digamos, en una controversia judicial, no puede haber amparo adhesivo. Yo creo que eso hay que ser reiterativos. El amparo adhesivo es para reforzar o fortalecer lo que ya se ganó. Una sentencia que es favorable para la parte que, como regla, pues no va a acudir a la adhesividad porque ya sabe que tiene una sentencia a su favor en materia civil, familiar, mercantil, laboral, de cualquier materia. Entonces no acude. Pero para no dejarlo inaudito y para poder defender, la ley de amparo le da esas dos oportunidades. Defiende lo ganado. ¿Cómo lo vas a defender? Reforzando los argumentos del juzgador de instancia, de la sala, del tribunal unitario. O inclusive, si hubo alguna violación en el procedimiento que te afectó, te causó alguna afectación a tus defensas y puede trascender el resultado, pues es el momento de hacerla valer, no después. Y ese es otro punto bien interesante en el amparo adhesivo. El que va al amparo adhesivo no puede introducir argumentos tendientes a controvertir, a no estar conforme con algún aspecto de la sentencia, sino más bien va, repito, o sea, eso es muy reiterativo, No, pero es la idea de la adhesividad. Para dejarlo claro, ¿no? Defender. Y ya en concreto, lo de la suplencia. Pues hay las reglas en la ley de amparo cuándo cabe la suplencia. Y la suplencia es tanto para el amparo indirecto en los agravios, que se hacen valer en la revisión, en la queja, en los recursos que caben en amparo indirecto, y en el amparo directo para el que promueve e inclusive en adhesividad. Pero en los supuestos, y sobre todo van atendiendo, voy a mencionar algunos, a la naturaleza del sujeto, de la persona. Por ejemplo, en materia penal, del inculpado o sentenciado en amparo directo, o de la víctima o el ofendido, ya sea que uno tenga la calidad de promovente del amparo o el otro tenga calidad de adhesivo. Pero también sabemos que en favor del trabajador, que en favor de los integrantes o grupos colectivos en materia agraria, es decir, comunidades, ejidos, en favor de menores de edad, hay la suplencia. Pero también, y ya para redondear este punto de la suplencia, es que la ley expresamente dice, bueno, uno de los supuestos para defender una sentencia es en adhesividad, que puedas hacer en ese momento valer alguna violación dentro de un procedimiento que te diste cuenta, pero con la sentencia pues ya no te perjudica, pero a sabiendas de que ya se promovió amparo y te puede perjudicar, es la oportunidad para que combatas eso. Y ahí dice la ley de amparo expresamente que cabe la suplencia en cuanto a las violaciones procesales en favor de ciertos sujetos como los que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en los otros casos donde no hay suplencia, tienen que preparar esa violación procesal, haberla combatido en su momento dentro del procedimiento. Fíjate, todos estos puntos Sí, bueno, ya, muy interesantes y que los vas a... No, pues, me extendí, pero al contrario. bien interesante el tema. Sí, creo que cuesta más trabajo tratar de explicarlo de manera más sencilla que si lo explicáramos técnicamente, porque técnicamente pues a lo mejor el legislador lo hace, ¿no? Pero a mí me interesa mucho esto y cuando se va diluyendo lo técnico me agrada más. Yo voy al adhesivo y ¿qué espero? O sea, ¿cuáles serían? Normalmente dicen, bueno, ¿y qué resolutivos podrían versar esto? O sea, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? ¿Cómo se resuelve un adhesivo? ¿Qué se dice? ¿Sabes qué? No tienes razón, es fundado, infundado o es sin materia. Estas calificaciones que se dan cuando estás estudiando el adhesivo, pero aterrizado ya en la práctica. Ya es una, digamos, esa sí es una pregunta muy técnica. Sí. Retomando el aspecto de la suplencia a la queja, que no está, digamos, claramente señalado que la suplencia a la queja procede en el amparo adhesivo, así no está claramente señalado, pero como dice José Luis, pues hay un artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor que nos establece el parámetro, digamos, el catálogo de las personas que son beneficiarias de la suplencia a la queja. Y lo abarca. Y entonces, al no ser exclusivo de una figura, como dice José Luis, recursos, entonces intuimos o establecemos que en el amparo adhesivo sí. Solo que hay una situación ahí muy peculiar, porque decíamos, en el amparo adhesivo lo que tú tienes que hacer es tratar de defender la sentencia, dar argumentos para sustentar la sentencia que a lo mejor fue dictada un poco floja en su argumentación. Y entonces, digamos que para el foro de abogados, para los abogados, es requisito necesario establecer buenos argumentos para que el tribunal colegiado, al momento de analizar, si es que va a llegar a analizar el amparo adhesivo, pues pueda evaluarlos, pueda, digamos, confrontarlos con los demás, ¿no? Eso es para lo que viene siendo el foro de abogados. Si tienes un buen abogado, pues se supone que vamos en ese sentido. Hay que recordar que en su origen el amparo pretendía ser un medio de control, de protección a las personas fuera de aspectos técnicos. Y entonces, en esa medida, pues se reconoce que el amparo adhesivo, si tienes que fortalecer la sentencia cuando eres una persona que no tiene la misma calidad porque pues, eres trabajador, entonces a lo mejor no tienes el recurso suficiente como para contratar un abogado de alto nivel, o eres ejidatario, o cualquier, digamos, conjunto de personas en estas condiciones, entonces es un reto para el tribunal colegiado, en suplencia de queja, realizar la argumentación que no realizó la parte quejosa. Entonces, podemos esperar, Fernando, que cuando somos beneficiarios de suplencia de queja, el tribunal colegiado se ocupe, abriendo desde luego la instancia, o sea, es decir, presentando nuestro amparo adhesivo, podemos esperar que el tribunal colegiado se ocupe en suplencia de queja de analizar más exhaustivamente las consideraciones de una sentencia y concluir, dependiendo del supuesto,
en los resolutivos que tú decías. Bueno, puede llegarse a quedar sin materia el Sin amparo materia adhesivo. significaría que No se metió, digo, no se estudió, hizo no un se estudio de analizó. fondo. Así Ajá. es. Y esta consecuencia solo la vamos a encontrar cuando se niega el amparo principal. Ok. Sin materia, solamente cuando se niega el amparo principal. Para el caso de suplencia queja, no veo yo la posibilidad de que pudiéramos decir nosotros, lo voy a desestimar porque no me alegaste alguna de las cuestiones, precisamente porque estamos en suplencia de queja, ¿no? Y podemos tener una sentencia que ampara, una sentencia de amparo directo que ampara digamos, al quejoso principal, pero también que ampare al adherente. ¿Y esto cómo podría darse? Porque bueno, yo ya perdí, promuevo el amparo directo. ¿Cómo se dice coloquialmente? Gano. Esto es, me conceden la protección constitucional, o sea, gano el amparo, como se dice coloquialmente, pero el adhesivo también gana. ¿Cómo es eso si él ya había ganado en su momento, pero con este amparo puede verse, entre comillas, afectado? ¿Cómo se maneja esto en la práctica? Un ejemplo muy concreto, muy sencillo. Mira, O un caso práctico. Sí, hay una violación procesal. Digamos, la parte actora ofrece sus pruebas. Dentro de esas pruebas ofrece una confesional a cargo de la parte demandada. No se la admiten y ese desechamiento de prueba es ilegal. Por su parte, la demandada ofrece una testimonial y tampoco se la admiten, y entonces esa también es una violación. Llegada la sentencia, pues gana la parte demandada, vamos a suponer gana la parte demandada, el actor va al amparo directo y señala como violación procesal que no le admitieron aquella confesional. ¿Okay? En el amparo adhesivo, la parte demandada alega que no se le admitió la prueba testimonial. Entonces el tribunal colegiado tiene que analizar parte de lo que tiene que ver con el objeto del amparo adhesivo, que es acortar los plazos de resolución de los juicios de instancia. Entonces en el amparo directo vas a encontrar que se le concede la protección al amparo, en el amparo principal al quejoso, ampara y protege para efectos de que le admitan esa prueba, y al adherente también. Ampara y protege en el amparo adhesivo para que también se reponga la violación procesal. Ese es un caso en donde vamos a encontrar resolutivos de amparo en ambos casos. Y eso ya es más técnico, ya metiéndose a cómo se resuelve dentro de cuando tenemos amparo directo y el amparo adhesivo. Esta figura que muchos la hacen valer. Me voy a centrar en materia penal. Estás en un colegiado en materia penal. Excelente. Sí, es que en materia penal laboral, lo que es penal laboral civil, cuando tenemos Agrario, cuando tenemos dos partes, ¿no? Dos personas que están ahí en esta controversia, en materia penal se habla mucho del representante social o ministerio público o fiscal, como le podamos llamar. Él puede ir a defender algún interés en adhesividad, en amparo directo, porque estamos hablando que el ministerio público pues no deja de ser autoridad, aunque a veces se desprende un poquito y deja esta autoridad y se vuelve representante social. Sí. Esto es, representa a la sociedad, dicho a lo mejor en palabras más sencillas. Pero él puede venir el ministerio público a la adhesividad. Sí, y Fernando, haciendo nada más la acotación y hablando de cuestiones meramente nominativas y técnicas, y hablando, desviándome un poquito sobre esto en cuanto al sistema acusatorio, que ya en la práctica usualmente estamos adoptando la denominación de fiscal. Ajá. Pero propiamente constitucional y en el Código Nacional, en la Constitución, en los preceptos relativos, el 20, por señalar uno, y en el Código Nacional no se abandonó la denominación de Ministerio Público, pero por costumbre o por extensión, fiscal, representante social. Y ciertamente sabemos que el Ministerio Público en el juicio de amparo y sobre todo en la materia penal es una parte, es un interesado precisamente como representante social. O sea, es una de las vertientes que tiene el Ministerio Público porque su vertiente principal, original, es la de ser el titular de la acción penal, es decir, perseguir al delito, perseguir al delincuente, acudir al juez vía ejerciendo acción penal, representar los intereses para que, en su caso y como órgano de buena fe, se acredite, considere que se puede acreditar un hecho delictuoso como delito y una responsabilidad probable o plena, etc. Pero aquí viene interesante, la víctima, el ofendido, ya tiene un papel sumamente relevante en el procedimiento penal, precisamente por ser el directamente afectado por una conducta penalmente relevante, o sea, un delito, y también en el juicio de amparo. ¿Y qué sucede con el Ministerio Público dentro del amparo adhesivo? Y entonces ahí se están formando los criterios, porque si la figura del amparo adhesivo es para que lo promueva aquella persona que es la contraparte, la que resultó beneficiada de manera directa, inmediata, con una resolución judicial, y que además tiene interés de que subsista dicho acto de autoridad, dicha sentencia, pareciera que también el Ministerio Público está legitimado, está autorizado, tiene interés en que a través del amparo adhesivo defiende esa sentencia. Hay algunos tribunales colegiados y también la Corte, ya cuando se está introduciendo eso, no hay un criterio firme, ha dicho, precisamente atendiendo a la naturaleza del Ministerio Público, que ciertamente es una parte en el procedimiento penal, es una parte en el amparo directo, que es el que estamos tratando. Sin embargo, y eso se acota, el Ministerio Público no estaría legitimado, no estaría autorizado, no obtendría esas facultades de promover el amparo adhesivo. Eso está todavía, como dicen, en el campo de la discusión. Y hay razones para justificar por qué no debe y por qué sí. Es decir, el contrincante, el peleador natural,
pues es la víctima o el ofendido, su asesor jurídico, y no así el Ministerio Público, porque como aunque puedan tener intereses comunes el Ministerio Público y víctima o el ofendido, a veces tienen intereses opuestos, ¿no? Entonces, posiblemente, y el criterio de la mayoría es de que el Ministerio Público no puede acudir a través del amparo. Entonces, lo que algunos tribunales han hecho es de que, aun cuando se le emplace al amparo directo y aun cuando se le requiera formular alegatos, no lo hacen así para que puedan acudir al juicio de amparo promoviendo el amparo adhesivo. Ese es tema a discusión, ¿no? Y lo acaba de decir sin aquí estar ahorita plasmando un criterio, ¿no? Claro. En ese sentido que te pueda incluso obligar, ¿no? Por eso me gusta cómo lo abordaste. Menores de edad, aunque bueno, parecería que me voy a inclinar otra vez, en los menores de edad, ¿podría el representante social acudir en estas adhesividades? O ese adhesivo, perdón. Y fíjate, no hay un pronunciamiento, y en el caso del tribunal que integró no hemos tenido una situación así, pero la Suprema Corte también militar, por eso es una de las razones que se dice que el amparo adhesivo no puede promoverlo el Ministerio Público. Digo, vamos al lado del no y no del sí. Y del no es porque él tampoco puede promover el amparo como regla general. Y como dijo hace un rato Mario, hablando de las reglas generales, también hay cuando hablamos de reglas es porque hay excepción. Y ya la Suprema Corte marcó una excepción para promover el amparo. Para promover el amparo. Aquí cabe que el que puede El nomás... Ministerio Público puede promover el amparo cuando la víctima o el ofendido es un menor de edad. Es la única excepción que hasta el momento se reconocen. ¿Ya? Y entonces, como dices, y hablando de esa regla, si entonces puede promoverlo, también puede acudir a la adhesividad tratándose de menores. Qué interesante. Son temas, Sí. y saco al menor de edad porque, bueno, aquí el representante social ya tiene otra forma de poder actuar en favor de. Recordemos que el menor de edad, la propia Corte ha establecido que se le puede, el principio de definitividad incluso se le puede no aplicar. Sí. Pero bueno, establece qué casos, ¿no? Sí. El principio de definitividad quiere decir esto es que no necesariamente agote todos los recursos para poder acudir a la vía del amparo. Esto en lo de adhesivo, siguiendo con esta idea, nosotros podemos hablar, ya habías dicho, sin materia, infundados, fundados. Podríamos traer aspectos novedosos al adhesivo. Por ejemplo, se me ocurre, oye, yo ya gané este asunto, me queda clarísimo, pero te faltó, juez, haberme dado también este tipo de derecho o este otro tipo de derecho al que yo tenía o venía alegándote. ¿Lo puedo traer aquí al adhesivo? Fíjate que acabas de tocar un tema sumamente importante. Porque cuando hablamos de sentencias, hablamos de un conjunto de determinaciones, se hablan de resoluciones complejas. Y esas resoluciones complejas nos llevan a analizar cada uno de los segmentos de la sentencia. De manera que el amparo adhesivo está preferentemente señalado a la procedencia para alegar, digamos, cuestiones para defender la sentencia, como dice José Luis, ha estado reiteradamente diciéndolo. Pero hablando de presupuestos procesales, no se ha escrito nada todavía. O sea, pues sí, yo tengo que ganar, pero por un presupuesto procesal me lo debiste haber declarado previamente. Yo creo que técnicamente es una zona complicada, pero que es probable que eso sea materia de amparo directo principal. Ahorita vamos a tocar este tema. Tengo que hacer, perdón que interrumpa, tengo que hacer el corte, pero así me interesa. Puedo alegar estas cuestiones novedosas, porque en materia penal podría alegar, oye, puedo pedir, aumentale la pena, ¿no? O dame más reparación del daño. Estas son cuestiones que luego la víctima ofendido quiere hacer valer o quisiera hacer valer y le podemos decir, no lo hagas, si lo hagas, o cuál va a ser tu resultado. Vamos a regresar después de esta pausa. Estamos hablando del amparo adhesivo. Estás en la visión de los juzgadores y vamos a ver este aspecto, si puedo en el amparo adhesivo como tal, no sé, hacer valer cuestiones novedosas que en su momento no hice valer por alguna cuestión a veces que se nos puede pasar o pasar por alto. Es un placer, la verdad. Estamos hablando. Pues gracias que estén con nosotros, de verdad, es un gusto. Estamos en la visión de los juzgadores, hablando de estos temas de amparo adhesivo, tratando de desmenuzarlo poco a poco. Estaba yo haciendo una pregunta en relación a mis compañeros magistrados, en relación con lo novedoso que puedo hacer o no valer algún aspecto que se haya, para mí, pues, omitido en la sentencia, o a lo mejor no lo haya yo pedido tal cual, o me lo hayan resuelto de una u otra manera. Esto es alguna omisión, algún error, cualquier situación de esta. ¿Puedo hacerlo valer en adhesivo? Pues recapitulando lo que estamos platicando antes de irnos al corte, esa parte que faltó en la sentencia, sí es una parte argumentativa que viene a fortalecer, y desde luego que tenemos que hablar en abstracto porque, bueno, son temas que para identificarlos habría que conocer el asunto, ¿no? Entonces, digamos que un juez, un tribunal conoció el asunto y consideró vencedor al actor, gana el actor, entonces pierde el demandado. El demandado es el que va al amparo adhesivo y va, pues, contra las consideraciones que le perjudican. Y el actor, pues, va tratando de fortalecer esa, digamos, consideración con la cual ganó. Sin embargo, si esa consideración argumentativamente, digamos, le faltan algunos razonamientos, yo creo que en esa parte es donde sí se puede hacer valer por parte de los abogados, digo, el foro que está viendo tu programa, puede argumentar desde luego para fortalecer esas consideraciones. El reto está
para cuando hablamos de suplencia queja que estamos tocando hace un momento, porque ahí es el tribunal colegiado el que tendrá que revisar o tendrá que complementar esa parte de la sentencia. Entonces, ¿Y puede sí es muy hacerlo el importante. tribunal colegiado? En suplencia queja creo que está facultado para hacerlo ampliamente. Desde luego que se tiene que justificar, ¿no? O sea, digamos, la parte argumentativa en donde el tribunal colegiado se aproxima a decir, sí, tú, quejoso principal, tienes cierta razón. Sin embargo, analizado más a profundidad este punto jurídico sobre el que se emitió la sentencia y en suplencia de queja, vemos que le faltaba que se dijera esto, no se tomó en consideración esto y aquello que se hubiera planteado incluso en el juicio de origen, ¿no? Fundamentalmente que tiene que ver con la litis. Mario y José Luis, hay una crítica, bueno, una crítica con base en un proyecto de reforma, quitar la suplencia de la queja y que todo sea en estricto derecho. De esta manera obligamos bueno, no lo digo yo, sino se obliga a los abogados litigantes por esta cuestión de la colegialización o colegiación, yo creo que está permitido decirlo de las dos maneras, de que realmente se haga un estudio, ¿no? Si quitáramos la suplencia de la queja y fuera en estricto derecho, o si solo fuera suplencia para todos, mi pregunta va encaminado a, en esta figura del adhesivo, ¿puedo beneficiar a veces más al que se fue al adhesivo que al propio quejoso? Me pregunta por estas cuestiones del equilibrio, por la suplencia, porque si ya vas a entrar a estudiar tú en suplencia, puedes ir más allá de, pero entiendo que no puedo perjudicarlos. ¿Cómo se maneja esto en ustedes cuando dice, bueno, viene el quejoso pidiéndome y él viene al adhesivo, pero estoy en suplencia con el adhesivo y le pueda dar de más? ¿Se puede dar el caso? Sí, déjenme comentarles un asunto que recién resolvimos en el Tribunal Quintegro, materia penal, y son problemas que se nos plantean, problemas vivos, reales. El asunto es sobre un homicidio doloso, calificado. El juez impone, esto ocurrió los hechos en el estado de Jalisco, y el juez impone la pena mínima, le impone 20 años de prisión, que confirma la sala. Entonces, sabemos que hay un término para promover el amparo, y el que primero promovió el amparo fue la víctima, los descendientes, los hijos de la víctima, es decir, los ofendidos de la persona que había fallecido por ese hecho. Y porque tiene 15 días para promover el amparo, desde una vez ya enterado, notificado de esa sentencia. Entonces promueve el amparo y lo que pedía era que esa pena mínima se elevara, porque de acuerdo a las circunstancias del hecho, y narraban y argumentaban, pues no, la mínima no era la correcta, debía ser mayor, casi a la media, unos 30 años de prisión. Pero también se inconformaban con la reparación del daño. Y sabemos que el Código Penal de las entidades federativas o el federal, pues hay una tasa para cuando se trata de homicidio, atendiendo pues también a los gastos funerarios, y nos remite a la Ley Federal del Trabajo. Y entonces también los ofendidos, los hijos decían, mi padre era un industrial y la tasa que fija la Ley Federal del Trabajo pues es en relación anteriormente a salarios mínimos, y entonces es un monto, en ese recuerdo que fueron menos de 600,000 pesos, que 600,000 pesos, y ellos demostraban, inclusive con las declaraciones fiscales y con cuentas bancarias, que pues eso era lo que percibía pues cada 2 o tercer día. Entonces el monto elevado a 2 meses era mucho mayor, y eso es lo que reclamaban. Entonces se le notifica al sentenciado y promueve el amparo adhesivo. Entonces, ¿qué es lo que están reclamando los ofendidos? Una pena mayor y un aumento también de la reparación del daño. Y eso es la materia del juicio de amparo que promueven esto, y el adhesivo lo único que puede combatir, es decir, el sentenciado, es fortalecer la resolución, fíjese que aunque lo condenó, en cuanto a esos aspectos, la pena mínima, que está justificada la pena mínima, y que también el monto. Esa es la materia de la litis. Y la pregunta que tú hacías, y él puede decir, el sentenciado alegar, bueno, pero yo también no estoy de acuerdo con que me hayan condenado. Y ahí venimos a la suplencia. Yo no estoy de acuerdo a que me hayan condenado porque yo no soy el responsable, por decir, va a alegar. Eso no es materia de este amparo. Y nos ha dicho la Corte, en contradicción de eso, eso es materia de otro juicio de amparo. Tú nada más puedes alegar para fortalecer esto porque te benefició, entre comillas, y alguna violación al procedimiento. Y aquí lo interesante también, y lo que ahorita acotaste, fue la suplencia. Cabe la suplencia en favor del ofendido. O sea, si sus argumentos dice, yo quiero aumento de pena, pero no nos dice razones suficientes para qué, el tribunal colegiado, el tribunal de amparo, puede analizar razones distintas que puedan justificar un aumento de la sanción, y en la reparación del daño igual. Pero también hay suplencia en favor del sentenciado. Ahí hay 2 suplencias en favor. ¿Qué significa esto? Prácticamente que vamos a tener que hacer un estudio integral que puede favorecer a los dos, no perjudicar. Y el tribunal resolvió, y aquí nada más porque está interesante, resolvió que sí habría que aumentar el grado de culpabilidad, o de la pena, porque la sala no ajustó correctamente sus criterios de individualización. Damos las razones para que eleve el grado de culpabilidad, la pena, y también que la reparación del daño no era correcta y que le eleve. Y se estudian los agravios y los conceptos de delación del sentenciado, y le decimos no tienes razón, y ya. Digamos, termina la historia. Pero el sentenciado, de acuerdo a la ley, tiene 8 años para promover el amparo. Y ahora sí, unos meses después, viene a combatir la sentencia en cuanto a que no se acredita su responsabilidad.
tema que no se estudió, porque no se podía estudiar, no era materia de ese juicio. Y ahora vamos a estudiar en suplencia en favor del quejoso, si es que hay que suplir sus argumentos de si se acreditó o no su responsabilidad. Pero también en ese otro amparo, posterior, meses después, estudiamos el amparo adhesivo, o tendríamos que estudiar el amparo adhesivo del ofendido, pero aquí, bien interesante, ya no hay suplencia. ¿Por qué no hay suplencia? Porque ya la Suprema Corte nos ha dicho que la suplencia en favor de la víctima o el ofendido en el amparo nada más procede cuando él es el promovente del amparo e interpone recursos. No cuando viene como adhesivo, sino cuando viene como quejoso principal. Ya no hay suplencia. Y grave problema, como no habíamos estudiado la responsabilidad y estudiándola, advertimos que no había elementos de prueba suficientes, a contrario de lo que dijo la sala, hubo una incorrecta valoración de que acreditaba la responsabilidad. Entonces, no hay responsabilidad y no hubo ni pena, no hay ni reparación del daño. ¿Y qué pasó con nuestra sentencia anterior? Y suponiendo, por ejemplo, Qué interesante, ¿verdad? Qué problema. Que si hubiera habido responsabilidad, ya no puedes abordar el tema de la pena, ni el pena de la reparación del daño, porque precisamente fueron materia. Los tiempos en que promovían el amparo, o el no haber concentrado esos temas en un solo juicio de amparo, y no podíamos. No podíamos haberlo concentrado. Esas como, no sé, llamarlas distorsiones o situaciones anómalas o raras que se pueden presentar. Propias en su género. Sí, Sui generis, en materia penal. propias en su género. Esto de la suplencia, bueno, no reformes en perjuicio, como normalmente dice, non reformatio in impeius, ¿no? No reformemos en perjuicio. Tú vienes, acudes ante mí y lo máximo que te puedes llevar, que sería que salgas en el mismo sentido de tu resolución, pero jamás afectándote. Así es. Yo creo que es un principio que en amparo prevalece, aunque se esté hablando de derechos fundamentales. Y sí, el análisis nos llevaría a cuando menos dejar la sentencia a como se encuentra, aún cuando estamos hablando de suplencia de queja. Partiendo del supuesto de que el quejoso, estamos hablando del adhesivo, partiendo del supuesto de que el quejoso principal tiene cierta razón. Porque si no tiene cierta razón, como hemos platicado hace un momento, pues el amparo quedaría sin materia, el amparo adhesivo. O sea, el amparo adhesivo solamente es para el caso de que el quejoso principal tenga ciertas razones. Porque si se le va a negar el amparo al principal, pues el adhesivo ya no tendría... ya resulta irrelevante por la accesoriedad, la naturaleza accesoria de este amparo adhesivo. Y las fórmulas que se van presentando, como dice José Luis, muy peculiares o particulares en materias como los plazos que se tienen para promover el amparo, que en materia penal son 8 y luego en materia agraria son 7, que antes no había término y que esto también ya fue materia de discusión e interpretación, pues dan fenómenos muy interesantes. Fenómenos tan interesantes como ese que nos platica José Luis, donde ya había un pronunciamiento específico en cuestiones, digamos, accesorias o de consecuencia, y después le permiten a la otra parte ir a las condiciones de que dan origen a aquellas consecuencias y pues no hay impedimento. Lo que hay es una figura que se incorpora a la ley de amparo que se llama preclusión. Eso es algo muy interesante. Y que te iba a preguntar, ¿cómo opera la preclusión en el amparo adhesivo? Pero bueno, ya te hago la pregunta directamente. Sí, eso se incorpora. ¿Qué es la preclusión? Sí, para empezar, la preclusión es una fórmula que permite que un juicio se desarrolle en sus etapas por tiempos y por facetas procesales adecuadamente, ¿no? Esa es una situación. La consecuencia es de no cumplir con algunas etapas procesales o algo, es pérdida de derechos procesales. Para nuestro juicio de amparo, o para el amparo mexicano, se incorpora la preclusión en la ley vigente actual a partir de 2013. Antes no había preclusión y menos el amparo directo. Y menos se hablaba de amparo adhesivo, pues no había la preclusión. Entonces, en este caso, cuando hablamos de preclusión, entendemos que la fórmula original es para cuestiones procesales. O sea, es decir, tú tenías que promover un recurso en 10 días, lo promoviste al día 15, pues ya perdiste el derecho a ese recurso. Entonces, esa cuestión de la preclusión ahora tiene una dimensión en derechos fundamentales. Por eso es importante que, digamos, tus televidentes tengan muy claro que cuando se promueve un amparo directo, hay que ir al amparo adhesivo alegando violaciones procesales, por ejemplo, las que haya, para que se analicen. De suerte que si no se alegaron, entonces se pierde el derecho. Para decirlo, preclusiones, perdiste el derecho, para decirlo coloquialmente. Entonces sí es muy importante esa parte, que la toquen, la cierren, que abran la instancia del amparo adhesivo o la principal, ¿no? Pero como estamos en amparo adhesivo, esa es la parte importante. Y se puede también operar preclusión en derechos fundamentales, ¿no? Aquí, esta figura de la preclusión, que bueno, que efectivamente no estaba incorporada como tal, pues me queda claro ahorita cómo puede figurar en el amparo adhesivo. Vamos casi a terminar el programa y me gusta siempre hacer un resumen que venga de ustedes. El primero sería, ¿qué es el amparo? Está dividido, ya sabemos que en amparo indirecto y directo, pero ¿qué es el amparo en general? El amparo, por decirlo en 3 palabras, es un juicio en favor de los gobernados, de cualquier persona, mexicana, extranjera, ¿verdad? Cualquier edad, cualquier género, en el que puede, a través de una demanda por escrito, vía electrónica, inclusive en algunos casos hasta telegráfico o por comparecencia, acudir a una autoridad de amparo a que lo proteja respecto de un acto que ya sucedió o que va a suceder o que está sucediendo, que le va a causar una afectación a un derecho protegido en la Constitución y en actas de convención. Ese es el juicio de amparo. Ese sería el juicio de amparo. Y puede ser directo, indirecto, dependiendo, indirecto, directo, en ese orden, dependiendo del tipo de acto que vaya yo a hacer valer. El amparo adhesivo como tal.
Pues el amparo adhesivo tiene una suerte, digamos, buscando aquel equilibrio, aquella celeridad en los juicios, aquella concentración de aspectos que antes no se podían revisar. Hay que recordar que nosotros en amparo directo solamente tenemos que analizar la postura de las partes y ahora nos permite analizar las dos posturas de las partes. Esa es la ventaja que yo le veo al amparo adhesivo, Al amparo adhesivo como tal. innovador y una figura excelentemente mexicana. La búsqueda del legislador de Sí. encontrar este equilibrio como tal. 15 días para promover el amparo en términos generales, 30 días viene figuras como la extradición, los 8 años en materia penal, 7 años en materia agraria, en cualquier tiempo tratados de violaciones al 22 constitucional. Eso ya está establecido en la norma. Para el amparo adhesivo, ¿cuántos días? Sí, todo tiene sus términos, la regla general. Y aquí, cuando es amparo directo, se promueve, sabemos, se tramita ante la misma autoridad responsable que debe de emplazar, llamarle al juicio de amparo a los terceros interesados, pero es hasta cuando el presidente del tribunal colegiado al que le correspondió el conocimiento de ese amparo directo, que considera que hay que admitirlo, una vez admitido, notifica a ese tercer interesado, y dijo hace un momento Sí. Mario Alberto, Sí, sí, Mario. en el sentido de que ahí le empiezan a correr, ya que le notifica el presidente del tribunal, 15 días. Y aquí es por lista. O sea, lleva una notificación por parte de la autoridad responsable personal y ya por lista. Por eso hay que estar esperando Es lo o que tener decía, conocimiento. Deben de estar, para Sí, decirle claro. al que nos escucha y ve, debes de estar pendiente de tu asunto, Sí. no, sobre todo cuando se promueve un amparo directo, para poder tener esta Claro, posibilidad de hacer claro. valer tu derecho a través del amparo adhesivo. 15 días perentorios, importante. 15 días perentorios, Sí. no más. Significa No hay que el día ampliación. 16 ya no hay una manera de admitir el amparo adhesivo. ¿Y cabe la vía electrónica? Vía electrónica. La vía electrónica. Que eso es una abierto. ventaja porque en vía electrónica pues tenemos hasta las 12 de la noche, que no debe ser así. Pues Sí. vamos a terminar el programa y yo le quiero agradecer, Mario, de verdad, y José Muchas Luis, gracias. sobre todo Hermano. el viaje desde Zapopan Al hasta contrario, acá. es un agrado estar aquí No, es contigo. un placer. Creo que nos queda muy claro lo que es el amparo adhesivo. Y pues yo voy a despedir el programa agradeciendo a todo el auditorio el hecho de que esté con nosotros en la visión de los juzgadores abordando estos temas y sobre todo los comentarios que vía Facebook o vía Twitter nos hacen valer en relación con el programa. Muchas gracias y gracias a ustedes también, insisto, Gracias. y vuelvo a repetir por habernos acompañado. Nos estamos viendo en el siguiente programa de la visión de los juzgadores. Muchas gracias.